Por supuesto, también podemos añadir iconos a nuestras entradas de la barra de menús. Por ejemplo, añadimos un nuevo elemento principal y sobre este vamos a añadir un nuevo elemento de menú . Y aquí encontramos el menú desplegable de icono donde podemos elegir cualquiera de las imágenes o que se hayan añadido al proyecto o bien navegar por nuestro disco para seleccionar aquella que deseemos utilizar. Como por ejemplo podría ser en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien esta imagen se verá correctamente cuando la previsualizamos, al ejecutar la aplicación muestra su tamaño real. De modo que es muy importante que preparemos los iconos a lo que son el tamaño recomendable de 16 por 16 píxeles para su tamaño 1 por 32 por 32 en su escala High DPI y 48 por 48 como la tercera de las opciones. Así, por ejemplo, si volvemos a seleccionar el elemento de menú y en este caso tomamos como icono, como puede ser este, por ejemplo, que está preparado con 16 por 16 píxeles con el fondo transparente como PNG para que se vea correctamente. Y ahora sí ejecutamos la aplicación. Vemos que este se mostrará con el tamaño correcto en la barra de menús. Por tanto, es muy importante que preparemos los iconos que queramos utilizar en nuestros menús de forma anticipada para que estos se vean correctamente. Una opción que también tenemos a nuestra disponibilidad es la de crear menús de primer nivel que sean simplemente la representación del icono. Para ello, si queremos hacerlo desde el editor de menús, simplemente tendremos que añadir el nuevo elemento de menú. A continuación, convertirlo en una entrada de primer nivel, mantener el icono y cuando ejecutamos la aplicación observaremos que este pasa a mostrarse simplemente como la imagen del icono bajo MacOS, mientras que en Windows y Linux también se verá acompañado con el texto que tenga la entrada de menú, y en el caso de que hayamos asignado una combinación de teclas como atajo de teclado también se mostrará esta combinación.